La llamada de mi hija me dejó congelado. Papá, los abuelos vienen mañana, ¿verdad? Miré la pantalla del teléfono durante unos segundos antes de responder. Porque en ese momento ya sabía la verdad. Mis padres no iban a ir. Y no porque estuvieran enfermos. No porque vivieran lejos. No porque tuvieran una emergencia. No. Decidieron que el partido de fútbol de mi hermano era más importante que la graduación de su propia nieta. Todavía me cuesta escribir esto porque fue el momento en que entendí algo que llevaba ignorando toda mi vida. Yo nunca fui el hijo favorito. Y mi hija tampoco era la nieta favorita. Tengo 42 años. Mi hermano menor, Sergio, tiene 38. Desde que éramos niños, todo giraba alrededor de él. Si Sergio sacaba un 7 en un examen, mis padres organizaban una cena especial. Si yo sacaba un 10, me decían: muy bien. Sigue así. Cuando Sergio entró en el equipo juvenil de fútbol, mis padres recorrieron medio país para verlo jugar. Cuando yo gané una beca universitaria, me dijeron que era mi obligación estudiar bien. Durante años intenté convencerme de que eran imaginaciones mías. Que los quería y ellos me querían. Pero luego nació mi hija, Valeria. Y empecé a notar algo. Los regalos para ella siempre eran más pequeños que los de los hijos de Sergio. Las visitas siempre se cancelaban cuando coincidían con alguna actividad de sus otros nietos. Los cumpleaños de Valeria rara vez parecían importantes para ellos. Mi esposa lo veía clarísimo. Tus padres tienen favoritos. Yo siempre los defendía. Hasta aquel día. La graduación de secundaria de Valeria era enorme para ella. Había trabajado como una loca durante años. Notas perfectas. Voluntariado. Actividades extracurriculares. Incluso había conseguido una plaza en una universidad muy prestigiosa. Llevaba meses hablando de ese día. Meses. Y una de las cosas que más ilusión le hacía era que sus abuelos estuvieran allí. Había guardado asientos para ellos. Les había comprado pequeños regalos de agradecimiento. Incluso escribió unas palabras para mencionarlos en una carta que planeaba leer después. Entonces llamé a mi madre para confirmar la hora. Y ahí empezó todo. Ay, cariño, justo quería llamarte. Sentí algo raro en el estómago. ¿Qué pasa? Hubo unos segundos de silencio. No vamos a poder ir. ¿Qué? Es que Mateo tiene un partido importante. Mateo. El hijo de Sergio. 12 años. Un partido local de fútbol. Pensé que estaba bromeando. Mamá, ¿estás hablando en serio? Claro que sí. Es la semifinal. ¿Y la graduación de Valeria? Bueno, graduaciones hay muchas. Todavía recuerdo esas palabras exactas. Graduaciones hay muchas. Mi hija solo iba a graduarse de secundaria una vez. Una sola vez. Intenté mantener la calma. Mamá, ella lleva meses esperando verlos allí. Lo entenderá. No, no lo entenderá. Estás exagerando. Entonces escuché la voz de mi padre al fondo. Y lo que dijo hizo que la sangre me hirviera. Dile que deje de montar un drama. Solo es una graduación. Solo es una graduación. Después de todo lo que Valeria había logrado. Después de todo el esfuerzo que había hecho. Colgué antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Y luego tuve que enfrentar la conversación más difícil de toda la semana. Porque mi hija seguía pensando que sus abuelos iban a sentarse en primera fila. Y todavía no sabía que habían elegido un partido infantil por encima de ella. Cuando le conté la verdad, la expresión de su cara me rompió el corazón. Pero lo peor fue lo que dijo después. Porque en ese instante entendí que aquello no era la primera vez que ella se sentía así. Y que llevaba años guardándose algo. Valeria se quedó mirando el suelo unos segundos. No lloró. Y eso fue lo que más me preocupó. Porque cuando era pequeña siempre lloraba cuando algo le dolía. Pero aquella tarde no. Aquella tarde parecía cansada. Como si hubiera escuchado esa noticia demasiadas veces antes.
Entonces levantó la vista y me preguntó algo que jamás olvidaré. Papá, ¿he hecho algo para que no les guste? Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué estás diciendo? Es que siempre prefieren a los otros. Mi esposa cerró los ojos al escuchar eso. Porque ella llevaba años diciéndomelo. Y yo me había negado a verlo. Valeria siguió hablando. Cuando fui a mi recital de piano no vinieron. Tenía razón. Habían cancelado porque Mateo tenía entrenamiento. Cuando gané el concurso de ciencias tampoco vinieron. También era cierto. Aquella vez fueron a ver un torneo de fútbol de mi sobrino. Y en mi cumpleaños del año pasado llegaron 2 horas tarde porque estaban en un partido. Cada frase era como un golpe. Porque ya no estaba escuchando a mi hija. Estaba escuchando una lista completa de momentos que yo había intentado justificar durante años. Y ella los recordaba todos. Absolutamente todos. Pensé que si sacaba buenas notas estarían orgullosos. Su voz empezó a quebrarse. Pensé que si trabajaba más tal vez me prestarían atención. Ahí sí empezó a llorar. Y yo me sentí el peor padre del mundo. Porque había pasado años protegiendo los sentimientos de mis padres. En lugar de protegerlos de mi hija. Aquella noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina durante horas. Repasando recuerdos. Excusas. Mentiras. Todo aquello que me había contado para no aceptar la realidad. A las 3 de la madrugada recibí un mensaje de Sergio. Escuché que estás enfadado por lo de mamá y papá. Lo ignoré. 5 minutos después llegó otro. No es para tanto. Lo ignoré también. Y luego llegó un tercero. Mateo necesita apoyo. Valeria ya es casi adulta. Leí ese mensaje varias veces. Sentí una mezcla de rabia y algo peor. Claridad. Por primera vez vi exactamente de dónde venía todo aquello. No era solo culpa de mis padres. Sergio se había acostumbrado a ser el centro del universo. Y esperaba que todos los demás giráramos a su alrededor. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi madre. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Finalmente respondí. ¿Qué pasa? ¿Sigues enfadado? Ni siquiera empezó con una disculpa. Sí. De verdad estás exagerando esto muchísimo. ¿En serio? Claro. Tu hermano también tiene hijos. Nunca dije que no. Entonces no entiendo el problema. Respiré hondo. El problema es que ustedes siempre eligen a los hijos de Sergio. Silencio. Por unos segundos pensé que iba a negarlo. Pero hizo algo peor. Eso no es verdad. ¿Seguro? Por supuesto. Entonces dime cuándo fue la última vez que vinieron a algo importante de Valeria. No respondió. ¿Mamá? Seguía callada. ¿Mamá? Finalmente habló. Bueno, hemos estado ocupados. Ocupados. La palabra me hizo reír. Y creo que fue la primera vez en años que ella escuchó ese tono en mi voz. Porque inmediatamente se puso a la defensiva. No sé por qué estás actuando así. Porque mi hija lloró anoche. Otra pausa. Ya se le pasará. Fue en ese instante cuando algo dentro de mí cambió. Porque ni siquiera preguntó cómo estaba. Ni siquiera mostró preocupación. Nada. Solo quería que el problema desapareciera. Como siempre. Colgué sin despedirme. 2 días después llegó la graduación. Valeria intentó mostrarse fuerte. Sonreía. Se arregló. Se tomó fotos. Pero yo la conocía demasiado bien. Cada pocos minutos miraba hacia la entrada. Esperando. Aunque sabía que no iban a aparecer. Una pequeña parte de ella seguía teniendo esperanza. Y eso me destrozaba. La ceremonia comenzó. Los asientos reservados para mis padres seguían vacíos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer que estaba sentada detrás de nosotros se inclinó hacia adelante. ¿Perdón? ¿Esos asientos están ocupados?
Mi esposa respondió. No. Ya no. La mujer sonrió. ¿Les importa si nos movemos? Mi marido no puede ver bien desde atrás. Claro. Se cambiaron de lugar. Y por primera vez aquellos asientos vacíos dejaron de recordarnos la ausencia de mis padres. Pero el verdadero golpe llegó una hora después. Cuando llamaron a Valeria al escenario. Todo el auditorio comenzó a aplaudir. Sus amigos gritaron. Los profesores se pusieron de pie. Incluso algunas familias que no la conocían estaban celebrando. Y mientras yo grababa el momento con el teléfono, vi algo que me hizo hervir la sangre. Porque justo en ese instante recibí una notificación. Era una publicación de Facebook de mi madre. Una foto del partido de Mateo. Con una descripción que decía: nada es más importante que apoyar a la familia. Me quedé inmóvil. Mirando la pantalla. Incapaz de creer lo que estaba viendo. Pero eso no era lo peor. Porque cuando abrí la publicación y leí los comentarios, descubrí algo que cambió por completo la situación. Algo que mis padres habían ocultado. Algo que demostraba que no solo habían faltado a la graduación. Me habían mentido directamente a la cara. Abrí los comentarios debajo de la foto. Al principio no entendí qué estaba viendo. La primera respuesta decía: qué bonito que pudieron llegar después de la ceremonia. Me quedé mirando la pantalla. Después de la ceremonia. Volví a leerlo. Y luego otro comentario. Menos mal que alcanzaron a ver la segunda mitad. Sentí que algo no cuadraba. Entré al perfil de la persona. Era una madre del equipo de Mateo. Había publicado varias fotos del partido. Todas tenían hora. Y entonces descubrí la verdad. El partido no había comenzado a la misma hora que la graduación. Había empezado 3 horas después. 3 horas. Completas. Mis padres podrían haber asistido a toda la ceremonia de Valeria. Tomarse fotos con ella. Celebrar con nosotros. Y aún así llegar al partido sin perderse prácticamente nada. Me quedé paralizado. Porque ya no se trataba de una elección difícil. No habían tenido que escoger entre una cosa y otra. Simplemente habían decidido no ir. Eso era todo. Les resultaba más cómodo pasar el día entero con Sergio y su familia. Y habían inventado una excusa. Sentí una rabia que nunca había sentido antes. Pero me obligué a guardar el teléfono. Ese día era de Valeria. No iba a arruinarlo. Después de la ceremonia salimos a cenar. Mi hija intentó disfrutar la noche. Y la verdad es que lo consiguió. Sus amigos aparecieron por sorpresa. Algunos profesores le llevaron pequeños regalos. Incluso recibió una llamada de la universidad felicitándola por una beca adicional. Por unas horas volvió a sonreír. Y verla feliz me hizo tomar una decisión. Ya no iba a permitir que mis padres siguieran haciéndole daño. Esa misma noche llegué a casa. Me senté frente al ordenador. Y empecé a revisar fotografías familiares. Años y años de recuerdos. Cumpleaños. Navidades. Graduaciones. Recitales. Partidos. Viajes. Y cuanto más revisaba, peor me sentía. Porque la evidencia estaba por todas partes. En el cumpleaños número 10 de Valeria mis padres aparecían en 2 fotografías. 2. En el cumpleaños número 10 de Mateo había más de 100. En una competición de natación de Valeria ni siquiera asistieron. Pero había álbumes completos dedicados a los torneos de fútbol de Mateo. Era tan obvio que me pregunté cómo demonios no lo había visto antes. O tal vez sí lo había visto. Simplemente no había querido aceptarlo. 2 días después recibí una invitación. Mi madre estaba organizando una comida familiar el domingo. Como si nada hubiera pasado. Como si la graduación nunca hubiera existido. Como si Valeria no hubiera llorado durante horas. Le respondí con una sola frase. No iremos. 5 minutos después sonó mi teléfono. Era Sergio. Lo ignoré. Volvió a llamar. Y otra vez.
A la cuarta llamada contesté. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa ahora? Ni siquiera saludó. No voy a discutir contigo. Mamá está muy triste. Me reí. De verdad me reí. ¿Triste por qué? Porque estás castigándolos. ¿Castigándolos? Sí. Sergio. ¿Tus padres fueron a la graduación de mi hija? Silencio. Eso no importa. Claro que importa. Ya te expliqué lo del partido. No. Me mintieron sobre el partido. Del otro lado hubo varios segundos de silencio. Y ahí lo supe. Él también lo sabía. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vi los horarios. Silencio otra vez. Podían haber ido a ambas cosas. No respondió. ¿Verdad? Seguía callado. ¿Verdad, Sergio? Finalmente soltó un suspiro. Ya habían prometido pasar el día con nosotros. Aquella frase me hizo apretar el teléfono. Porque acababa de admitirlo. No era una emergencia. No era un conflicto imposible. Simplemente querían estar con él. Entonces mintieron. No seas dramático. Mintieron. Da igual. Da igual. Esas dos palabras terminaron de romper algo dentro de mí. ¿Sabes qué es lo que da igual? ¿Qué? Que sean mis padres. Porque ya estoy cansado. Y colgué. Durante la semana siguiente ocurrió algo extraño. No llamaron. No escribieron. Nada. Por primera vez en mi vida mis padres dejaron de contactarme completamente. Y entonces entendí cuál era su estrategia. Esperaban que yo fuera quien cediera. Como siempre. Porque siempre había sido así. Ellos serían. Yo perdonaba. Ellos ignoraban. Yo llamaba. Ellos decepcionaban. Yo justificaba. Pero esta vez no. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Luego un mes. Y el silencio continuó. Hasta que una tarde recibí una llamada inesperada de una tía que no veía desde hacía años. Necesito preguntarte algo. Claro. ¿Por qué estás peleado con tus padres? Me quedé confundido. ¿Quién te dijo eso? Ellos. Sentí una sensación horrible. ¿Y qué te contaron? Mi tía dudó. Dijeron que te enfadaste porque fueron a apoyar a un niño en un partido. Ya estaba. La campaña había empezado. Estaban contando su versión. Y por la voz de mi tía comprendí algo más. Ella no me había llamado para escuchar mi historia. Me había llamado porque creía la de ellos. Pero lo que dijo después fue mucho peor. Muchísimo peor. Porque reveló exactamente lo que mis padres estaban diciendo sobre mí a toda la familia. Y cuando lo escuché, comprendí que aquello ya no era un simple conflicto familiar. Se estaba convirtiendo en una guerra. Ya se usaron los 3 writing blocks permitidos, así que continúo en texto normal. Mi tía bajó la voz. Mira. Yo no quería meterme. Pero creo que deberías saberlo. Sentí el estómago encogerse. ¿Saber qué? Tus padres están diciendo que Valeria manipuló la situación. Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Qué acabas de decir? Dicen que ella exageró para hacerlos sentir culpables. Me puse de pie de golpe. ¿Están diciendo eso de mi hija? Eso me contaron. La rabia me subió al pecho. Pero mi tía todavía no había terminado. También dicen que tu esposa te puso en contra de ellos. Por supuesto. Siempre era la misma historia. Cuando yo obedecía, era un buen hijo. Cuando decía que no, alguien me estaba manipulando. Mi tía siguió hablando. Y dicen que ahora te crees mejor que la familia porque tu hija entró en una universidad importante. Me quedé completamente en silencio. No podía creerlo. Durante semanas ni siquiera habían intentado hablar conmigo. Pero si habían encontrado tiempo para contar mentiras. Cuando colgué la llamada me senté en el sofá. Mi esposa me miró. ¿Qué pasó?
Le conté todo. Cada palabra. Cada mentira. Cada acusación. Y por primera vez vi algo distinto en su expresión. No era tristeza. No era frustración. Era alivio. ¿Por qué me miras así? Ella suspiró. Porque al fin los estás viendo como son. No pude responder. Porque sabía que tenía razón. Aquella noche tomé una decisión. No iba a perseguirlos más. No iba a defenderme. No iba a discutir. Pero tampoco iba a seguir guardando silencio. 2 días después llegó una invitación a un grupo familiar. Mi prima estaba organizando una reunión para celebrar el cumpleaños número 70 de mi padre. Toda la familia iba a asistir. ¿Tíos? Primos. Sobrinos. Todos. Y en cuestión de minutos comenzaron a llegar mensajes. Esperamos verte. No faltes. Tu padre quiere que la familia esté unida. Me llamó la atención una cosa. Nadie mencionaba la graduación. Nadie. Como si nunca hubiera ocurrido. Como si mi hija no existiera. Entonces miré a Valeria. Estaba estudiando en la mesa del comedor. Preparándose para la universidad. Y comprendí algo. Ella ya no esperaba nada de sus abuelos. Eso era lo más triste de todo. Ya había dejado de esperar. Le pregunté si quería ir a la fiesta. Ni siquiera levantó la vista. No. Así de simple. ¿Estás segura? Sí. ¿Por qué? Entonces cerró el libro. Y me miró. Porque estoy cansada de fingir que les importo. Aquella frase me golpeó más fuerte que cualquier otra. Porque la dijo sin lágrimas. Sin rabia. Sin emoción. Como una verdad aceptada. Y eso era mucho peor. Llegó el día de la fiesta. Yo tampoco tenía intención de ir. Pero esa misma mañana recibí una llamada inesperada. Era mi primo Javier. Uno de los pocos familiares con los que todavía hablaba. ¿Necesitas venir? No. Escúchame primero. Su tono era extraño. Muy extraño. ¿Qué pasa? Tus padres han contado una versión bastante diferente de los hechos. Solté una carcajada amarga. Ya me imaginaba. No tienes idea. ¿Qué dijeron? Hubo una pausa. Están diciendo que Valeria los insultó. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. ¿Qué? Dicen que ella les gritó. Eso es mentira. Lo sé. Ella ni siquiera habló con ellos. Lo sé. Me apoyé contra la pared. Aquello ya estaba llegando demasiado lejos. ¿Y la familia les cree? Javier tardó unos segundos en responder. Y eso me dio la respuesta antes de escucharlo. Algunos sí. Cerré los ojos. Durante toda mi vida había protegido la imagen de mis padres. Nunca conté nada. Nunca expuse nada. Nunca corregí ninguna historia. Y ahora ellos estaban utilizando ese silencio contra nosotros. Hay algo más. Su voz sonó incómoda. ¿Qué? Tu padre planea dar un discurso hoy. ¿Y? Quiere hablar sobre la importancia de la familia. Casi me atraganto. ¿En serio? Sí. Después de todo esto. Sí. Y entonces Javier dijo algo que cambió completamente mis planes. Además va a anunciar algo. ¿Qué cosa? No estoy seguro. Pero escuché a tu madre decir que será una sorpresa para todos. Una sorpresa. No sabía por qué. Pero sentí una alarma inmediata. Algo no estaba bien. Y 1 hora después descubrí que tenía razón. Porque otra prima me envió una fotografía. Una fotografía tomada durante los preparativos de la fiesta. La imagen mostraba una enorme pancarta decorativa. Y cuando leí lo que estaba escrito en ella, me quedé inmóvil. Porque no era una celebración de cumpleaños. No exactamente. Era algo mucho más grande.
Algo que explicaba perfectamente por qué mis padres habían estado mintiendo durante semanas. Y también explicaba por qué estaban tan desesperados por controlar la narrativa antes de que la verdad saliera a la luz. La fotografía mostraba una pancarta enorme colgada detrás del escenario. Leí las palabras una vez. Luego otra. Y otra más. Celebrando el legado de la familia Rodríguez. 3 generaciones de excelencia. Debajo había varias fotografías. Mi padre. Mi madre. Sergio. Mateo. Y el hermano pequeño de Mateo. Nada más. Nadie más. Ni una sola fotografía de Valeria. Ni una sola. Ni siquiera aparecía mi nombre. Me quedé mirando la imagen durante varios segundos. Pensando que quizá faltaban más decoraciones. Quizá había otra pancarta. Quizá había otra mesa. Quizá. Pero no. Mi prima me envió más fotografías. Y luego más. Y más. Todo el evento giraba alrededor de Sergio y sus hijos. Habían preparado un vídeo. Un mural. Una presentación. Incluso una mesa llena de trofeos deportivos. Todos pertenecían a la familia de Sergio. Mi hija acababa de conseguir una beca universitaria. La primera de toda la familia. Y era como si no existiera. En ese momento comprendí algo. Aquella fiesta no era para celebrar el cumpleaños de mi padre. Era para presentar públicamente a la rama favorita de la familia. Y borrar al resto. Le enseñé las fotografías a mi esposa. Ella apenas tardó unos segundos en reaccionar. Ya ni siquiera intentan disimular. No pude responder. Porque era verdad. Aquella noche, por primera vez, pensé seriamente en cortar toda relación. No por mí. Por Valeria. Porque cada vez que mis padres la ignoraban, ella sufría. Y cada vez que los perdonaba, yo le enseñaba que debía aceptar ese trato. Pero antes de tomar una decisión definitiva ocurrió algo inesperado. Mi teléfono empezó a sonar. Era un número desconocido. Contesté. ¿Hola? ¿Eres tú? Reconocí la voz inmediatamente. Era mi abuela. La madre de mi padre. 90 años. Vivía en otra ciudad. Y casi nunca llamaba. Abuela. Necesito hablar contigo. Su tono era serio. Muy serio. ¿Qué pasa? Acabo de llegar a la fiesta. Fruncí el ceño. ¿Y? ¿Por qué no estás aquí? No tenía ganas de explicarlo otra vez. Es complicado. No. No lo es. Aquella respuesta me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Hubo una pausa. Acabo de preguntar dónde están tú y Valeria. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Y qué dijeron? Dijeron que estaban ocupados. Solté una risa amarga. Claro. Entonces pregunté por qué no hay ninguna foto de ustedes. Silencio. ¿Y? Nadie supo responderme. Por primera vez sentí curiosidad. Mi abuela nunca había sido una persona conflictiva. Pero algo en su voz era diferente. Luego pregunté por qué no aparece Valeria en el vídeo familiar. Sentí una presión en el pecho. ¿Y qué pasó? Tu madre intentó cambiar de tema. Me quedé inmóvil. ¿En serio? Sí. Y entonces mi abuela dijo algo que jamás esperaba escuchar. Estoy muy decepcionada con ellos. Aquello me dejó sin palabras. Porque si había alguien que siempre defendía a la familia, era ella. Siempre. ¿Abuela? No. Déjame terminar. Guardé silencio. Acabo de enterarme de lo de la graduación. ¿Quién te lo contó? Javier. Sentí una mezcla extraña de alivio y nervios. Ya veo. ¿Es verdad? Sí. ¿Tus padres no fueron? No. ¿Por un partido? Sí. Hubo varios segundos de silencio. Luego escuché algo inesperado. Mi abuela estaba llorando. Muy despacio. Pero lloraba.
¡Qué vergüenza! Aquellas palabras me golpearon más que cualquier discusión. Porque venían de alguien que había visto a la familia durante décadas. Abuela, tu hija merecía algo mejor. No pude hablar. Porque tenía razón. Y entonces llegó el verdadero giro. El que cambió todo. Hay algo que debes saber. ¿Qué cosa? Tu padre está a punto de dar su discurso. Lo sé. Y acaba de decirle a varias personas que tú decidiste alejarte porque estás resentido con Sergio. Apreté la mandíbula. Nada nuevo. Otra mentira más. Pero mi abuela continuó. También dijo que Valeria es demasiado sensible. Cerré los ojos. Sentí la rabia subir nuevamente. Ya veo. Todavía no he terminado. Abrí los ojos. Algo en su tono me puso alerta. ¿Qué más? Escuché una conversación hace 10 minutos. ¿Entre quiénes? Entre tus padres y Sergio. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y? Estaban hablando sobre la herencia. Durante unos segundos no entendí. ¿Qué pasa con la herencia? Estaban hablando de cómo repartirla. Sentí una sensación extraña. Abuela, eso no me importa. A ti debería importarte. Mi cuerpo se tensó. ¿Por qué? Hubo una larga pausa. Tan larga que pensé que la llamada se había cortado. Y entonces escuché las palabras que lo cambiaron todo. Porque están planeando dejar casi todo a Sergio. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Lo escuché claramente. No dije nada. No podía. Y por lo que entendí, llevan años preparándolo. Sentí un vacío en el estómago. No por el dinero. Nunca había esperado dinero. ¿Nunca? Lo que me golpeó fue otra cosa. La confirmación. La prueba definitiva. Porque si era cierto, significaba que todo aquello no era una impresión. No era paranoia. No era una exageración. Habían elegido a Sergio hace décadas. Y ahora estaban organizando el acto final. Pero lo que mi abuela dijo después fue todavía peor. Porque resultó que mis padres no solo estaban planeando excluirme a mí. También estaban planeando excluir a Valeria. Y había una razón específica para hacerlo. Una razón tan absurda y cruel que cuando la escuché, por primera vez en mi vida, dejé de sentir tristeza por perder a mis padres y empecé a sentir algo completamente diferente. Una determinación fría que no había sentido nunca antes. Mi abuela respiró hondo al otro lado del teléfono, como si le costara incluso decirlo en voz alta, y luego soltó la frase que me dejó helado. Dijo que mis padres habían empezado a hablar hace años de limpiar la línea familiar. Que para ellos la herencia no era solo dinero, era un símbolo. Era una forma de premiar al hijo correcto y borrar al resto. Yo me quedé en silencio porque no entendía cómo eso podía incluir a Valeria. Entonces ella lo dijo. Sin rodeos. Sin suavizarlo. Mi hija, según ellos, no era tan de la familia como los demás. Sentí un golpe en el pecho. Le pedí que repitiera eso. Y lo hizo. Más despacio. Más claro. Dijo que mi madre había insinuado varias veces que Valeria no encajaba del todo en la rama principal. Y que por eso no debía recibir el mismo reconocimiento ni el mismo lugar en la familia. Por un segundo pensé que era una locura. Una interpretación mal entendida. Pero entonces mi abuela añadió algo peor. Dijo que Sergio no había discutido eso. Lo había aceptado. Y que incluso había sugerido que era lo más justo porque sus hijos eran los que continuaban el apellido visible de la familia. En ese momento sentí algo dentro de mí romperse de una forma muy limpia. Sin gritos. Sin caos. Solo claridad absoluta. Colgué sin decir nada. Me quedé mirando la pared del salón durante varios minutos. Mi esposa me miraba desde la cocina sin preguntarme nada porque ya sabía que algo había cambiado otra vez. Le conté todo en una sola frase. Ella no reaccionó como antes. No se sorprendió. Solo asintió lentamente y dijo que por fin todo encajaba. Esa noche no dormimos.
A la mañana siguiente llamé a Javier y le pedí que me enviara cualquier cosa que tuviera sobre el evento. Fotos. Vídeos. Mensajes. Todo. Y lo que vi después terminó de cerrar el círculo. Había mensajes internos del grupo familiar donde mi madre hablaba de reordenar la narrativa familiar, antes del discurso de mi padre. Había borrado comentarios. Había pedido a varios primos que no mencionaran a Valeria en redes. Como si su existencia fuera un problema de comunicación. Y entonces entendí la verdad completa. No era solo favoritismo. Era control. Era construcción de una historia donde solo existía una parte de la familia. Sergio y sus hijos eran el centro. Y el resto éramos ruido. Pero lo más peligroso no era eso. Lo más peligroso era que estaban a punto de hacerlo público delante de toda la familia en el discurso del cumpleaños. Estaban a punto de convertir esa mentira en versión oficial. Me vestí sin pensar demasiado. Mi esposa me miró y me preguntó si iba a ir. Le dije que sí. Pero no como invitado. Llegué a la casa de mis padres con el coche aparcado a 2 calles. Ya se escuchaba música desde fuera. La casa estaba llena. La gente reía. Brindaba. Como si nada estuviera pasando. Entré sin llamar la atención al principio. Vi a mi madre en la entrada saludando a los invitados como si fuera una anfitriona perfecta. Vi a Sergio riendo con su familia cerca de la mesa principal. Y vi a mi padre preparando el micrófono. El mismo discurso que mi abuela me había mencionado. Nadie me vio al principio. Me quedé al fondo del salón. Observando. Y entonces mi padre golpeó el micrófono una vez. El sonido cortó las conversaciones. Todos miraron hacia él. Y empezó su discurso hablando de unidad familiar. De orgullo. De legado. De sacrificio. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Y yo entendí en ese instante que no iba a ser un discurso emocional. Era una declaración oficial. Estaban a punto de sellar su versión delante de todos. Miré a mi alrededor. Varios familiares ya asentían. Algunos grababan con el móvil. Nadie sabía lo que venía. Entonces mi padre dijo la frase que encendió todo. Dijo que la familia siempre debe elegir a quienes representan su futuro. Y ahí fue cuando di un paso adelante. Uno solo. Y todo cambió, di un paso adelante. Y el murmullo en la sala se apagó casi al instante. No porque alguien me hubiera reconocido de inmediato, sino porque algo en mi postura no encajaba con el ambiente de celebración. Mi padre bajó la vista del micrófono. Me vio. Y por primera vez en toda la noche su expresión perdió control. No sorpresa. Incomodidad pura. Mi madre se giró rápido, como si quisiera evaluar el daño antes de que ocurriera. Sergio frunció el ceño, sin entender todavía qué estaba pasando. Yo no grité. No hacía falta. Hablé lo suficientemente alto para que el salón entero me escuchara. Dije que antes de hablar de legado había una cosa que todos debían saber. La gente dejó de grabar. Algunos bajaron los teléfonos. Mi padre intentó interrumpirme, pero levanté la mano y continué. Dije que la historia que iban a escuchar esa noche no era completa. Y que durante años se había construido a costa de borrar a una persona concreta. Noté cómo varios familiares se miraban entre sí. Ahí saqué el teléfono. Sin dramatismo. Sin prisa. Y mostré la foto de la pancarta del evento donde Valeria no aparecía. Un silencio incómodo recorrió la sala. Mi madre intentó hablar, diciendo que eso no era el momento. Pero la corté. Leí en voz alta los mensajes. Los horarios. Las pruebas del partido que no coincidía con la graduación. Cada dato caía como un golpe seco en el ambiente. Nadie interrumpía ya. Incluso Sergio dejó de moverse. Y entonces dije lo más importante. Dije el nombre de mi hija. Valeria. Y expliqué que ella había esperado durante años ser parte de esa familia. Pero que había aprendido algo mucho más duro. Que no era una cuestión de tiempo ni de agendas. Era una cuestión de elección.
Y que esa elección se había repetido demasiadas veces como para seguir llamando la casualidad. El salón entero estaba en silencio absoluto. Mi padre intentó recuperar el control del discurso, diciendo que aquello era un malentendido familiar. Pero esta vez nadie lo siguió. Porque ya no era una conversación privada. Era pública. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Mi abuela, que estaba sentada en una esquina del salón, se levantó. Caminó despacio hasta el centro. Y dijo en voz alta que lo había escuchado todo. Que había visto las pruebas. Y que estaba avergonzada. Ese momento lo cambió todo. Porque no era yo solo contra ellos. Era la persona más respetada de la familia cuestionándolos directamente. La sala empezó a dividirse en miradas incómodas, susurros, gente apagando sus teléfonos. Mi madre intentó detenerla, pero ya era tarde. El relato se había roto. Y no había forma de reconstruirlo. Mi padre dejó el micrófono en la mesa sin terminar el discurso. Sergio no dijo nada. Solo bajó la mirada. Y por primera vez en años no tuvo una respuesta preparada. Yo no seguí hablando mucho más. No hacía falta. Ya no se trataba de ganar una discusión. Se trataba de terminar con una mentira. Me di la vuelta y salí del salón. Nadie me detuvo. Afuera, el aire estaba frío. Respiré hondo por primera vez en horas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. Decía simplemente que estaba orgullosa de mí, pero que lo que más le importaba era que yo hubiera dejado de defender lo indefendible. Me quedé mirando ese mensaje un rato largo. Y entendí que la verdadera victoria no había sido exponerlos. Había sido romper el ciclo. Días después, la familia intentó reconstruir la versión oficial. Pero ya no funcionó igual. Demasiada gente había visto demasiado. Algunos pidieron disculpas. Otros se alejaron. Mis padres dejaron de organizar eventos grandes por un tiempo. Sergio evitó cualquier conversación directa conmigo. Y yo dejé de esperar algo que nunca iba a llegar. La relación no se arregló. Pero algo más importante sí. En casa, Valeria volvió a sonreír sin mirar hacia atrás. Y eso, al final, fue la única reparación que realmente importaba.